esta marcha de domingo, que aquí veo datos del país que cita al gobierno de la Ciudad de México 1.200.000 personas. Bueno, fue una marcha impresionante, no solo por la cantidad de personas, que compite solamente con una marcha que hubo en 2005 para defender la viabilidad de candidato de Andrés Manuel López Obrador en su primera candidatura. Previo a ello hubo un intento de desaforarlo, de quitarle la posibilidad de ser candidato, y hubo una marcha también multitudinaria. Esta ha sido una marcha muy fuerte, muy importante, hay que tomar en cuenta que lleva 4 años en el gobierno Andrés Manuel López Obrador, tiempo que normalmente desgasta las figuras, y sin embargo el presidente de México sigue adelante con una alta tasa de popularidad según las encuestas tradicionales de opinión pública, pero sobre todo esta marcha pues mostró una adhesión popular impresionante en torno a la figura de López Obrador, que además pues hizo un lance, un giro inesperado e inusual absolutamente en la política mexicana, que fue la de, digamos, arrojarse a las masas que iban alrededor de él, sin ninguna protección, sin vanguardia, sin ninguna cobertura más que la gente cercana que lo iba cuidando, entre empujones, con un montón de gente buscando una fotografía, un saludo. Fue un acto impresionante que, pues, a propios y extraños, creo que lo valioso es ese respaldo popular que no puede ser regateado. Sí, efectivamente, 15 días antes, 2 domingos antes de esta marcha vigorosa del presidente de México, López Obrador, se produjo una marcha que también permitió nuclear a los grupos de oposición al proyecto encabezado por López Obrador, que hasta ahora no habían tenido éxito en lograr alguna movilización importante, no habían tenido más que pequeñas marchas, pequeñas expresiones, y en esta ocasión sí lograron juntar una cantidad importante de participantes en oposición a una propuesta de reforma electoral que hizo el presidente López Obrador, que entre otras cosas pretendía que los consejeros electorales, es decir, el órgano que se encarga de preparar y de organizar las elecciones en México, que esos consejeros fueran electos popularmente y no designados, como ha sido hasta ahora, por arreglos cupulares, arreglos entre partidos. Eso era una parte de lo que implicaba o proponía esta reforma electoral. Los grupos opositores organizaron esta marcha bajo la premisa de que el INE, es decir, el Instituto Nacional Electoral de México, el que organiza las elecciones, el INE no se toca. Y hicieron esta manifestación que concentró pues a sectores tradicionalmente opositores al presidente López Obrador, sectores de derecha, de ultraderecha, y particularmente a segmentos muy clasistas y muy racistas. Hubo una señora que cobró pues fama negativa por haber gritado que estaba contra los indios pata rajada. En México es una expresión acerca de que los indios tienen el talón rajado por andar metidos entre el polvo, en el agua, en la actividad del trabajo cotidiano, y entonces dijeron indios patarrajadas, y ese indio de Macuspana en referencia al presidente López Obrador. La verdad es que hubo una reacción muy fuerte de la gente que apoya a López Obrador, incluso haciendo mofa de ese asunto de los indios patarrajada. Pero ciertamente es la primera ocasión en que los opositores a López Obrador tienen una manifestación fuerte, una manifestación cuantiosa, y creo que en el fondo estas dos marchas, la del 13 de noviembre y la de este 27 de noviembre, marcan el momento en el cual los dos proyectos de país están muy claramente definidos y en una dinámica evidentemente de discusión y de confrontación hacia la elección presidencial de 2024, cuando deba relevarse el mandato del ahora presidente López Obrador.
Sí, efectivamente, el gran dilema y la gran discusión en México entre las fuerzas electorales de izquierda es qué va a suceder cuando ya no esté en el centro la figura de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el imán electoral, ha sido quien ha jalado el voto de la mayoría de la gente, y con esta marcha de este domingo reciente justamente confirmó la enorme concentración de apoyo, de simpatía, de una adhesión a veces muy acentuada en torno a su persona. El presidente López Obrador ha abierto con mucha anticipación el proceso de la discusión de quiénes pueden ser los aspirantes a sucederlo, y ha planteado tres nombres particularmente: el de la actual gobernadora de la Ciudad de México, que es la capital del país, que es Claudia Sheinbaum, que es, desde mi punto de vista, la persona con una mayor definición de izquierda. Ella proviene de movimientos universitarios y ha tenido siempre una participación en los segmentos claros de la izquierda mexicana. Entre ellos se habla de que se les moteja, se les considera como los puros, es decir, es la izquierda pura, los puros de la izquierda. Hay otro aspirante que es Marcelo Ebrard, que viene de una tradición, de un priismo progresista. El PRI fue el partido dominante durante décadas, el partido asociado a los peores espacios o calificaciones de la vida política nacional, y Marcelo Ebrard se asoció en su momento, ha apoyado y ha estado con el presidente López Obrador, pero su escuela política es más la de conservar el sistema, de remozarlo, de arreglarlo, pero no de ir tan a fondo como eventualmente se supone que podría hacerlo Sheinbaum, que es la candidata más de izquierda. Y hay un personaje que es como de la burocracia partidista, Adán Augusto López Hernández, que es como el ministro del Interior, secretario de Gobernación le llamamos acá, y que es el personaje que pareciera el hermano político de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que no tiene una gran calificación en encuestas de opinión, pero López Obrador podría llevar su capital político hacia cualquiera de estos personajes. ¿Qué puede suceder más adelante? Es la gran discusión. En la historia de México ha habido un solo momento en el cual un gobierno de izquierda, el del general Lázaro Cárdenas del Río, tuvo la oportunidad de dar continuidad a la izquierda o ceder a la derecha, y cedió a la derecha. ¿Qué va a pasar ahora? Es lo que todos nos preguntamos. Acabo de volver de México y he visto a algunas personas, seguidores de este proyecto, seguidores de AMLO, esta preocupación de que se vayan un poquito cada vez más a la derecha. Estabas hablando ahora de ese proyecto de país. Te quería preguntar cómo queda ahora ese proyecto de país luego de esa euforia inicial que se dio tras la victoria de AMLO. He oído que Morena está acogiendo a muchos militantes de PRI, y hay un miedo real de que no a una extrema derecha, ¿no?, sino a una derecha infiltrada en el partido de izquierdas. ¿Cómo evalúas eso? Se vive una paradoja, que es el hecho de una enorme concentración de capital político en las manos del presidente de la República. Es el presidente con mayor poder concentrado de toda la historia política del país en elecciones, digamos, normales, convencionales. Tiene el control de las cámaras en la mayoría simple, no en la mayoría calificada para reformas de fondo. Tiene cada vez más presencia en órganos autónomos, pero al mismo tiempo no ha logrado hacer que toda esa popularidad, toda esa fuerza, toda esa concentración de poder se transforme y se traduzca en hechos que puedan ser perdurables. No se ha hecho una reforma fiscal, siguen los grandes grupos empresariales teniendo altos niveles de ganancia, dicen que los más altos, incluso comparados con sexenios anteriores,
y no hay una organización social. El partido Morena se ha convertido en un lugar simplemente de procesamiento electoral de acuerdos entre cúpulas, de tal manera que hoy está efectivamente muy infiltrado por personajes procedentes de la vieja clase política